el llamado derecho romano vulgar. Dentro de las etapas de desarrollo de la cultura romana debemos considerar finalmente el interesante fenómeno de decadencia del imperio. Ello admite ser tratado desde dos perspectivas complementarias. Una, los sucesos políticos que conducen desde el periodo llamado el Dominado a la decadencia y colapso del Bajo Imperio en Occidente, que con ello entramos de lleno en la historia política de Roma. Y otro, que es los acontecimientos que dan origen a la vulgarización del derecho, es decir, a la contaminación del derecho romano clásico con influencias culturales y religiosas, extraña a su creación originaria. De ello implica tratar la historia jurídica de Roma posclásica o Bajo Imperio. Para poder adentrarnos en lo que era la vulgarización del derecho, debemos conocer lo que era el Código Teodosiano. Este es una compilación de leyes vigentes en el derecho romano durante el Bajo Imperio. Era un cuerpo legal de carácter oficial que fue elaborado por iniciativa del Estado para emanar al público, más concretamente por el emperador, que era su único legislador. Su redacción fue iniciada en el 429 por orden de Teodosiano, bajo la dirección del prefecto pretorio, Antíoco, y promulgada en la parte oriental del imperio, por el mismo Teodosio II. Un año después se prolongó en el occidente por orden del emperador Valentiniano III y se estructura en 16 libros. Otra de las causas de la vulgarización del derecho era la crisis económica, favorecida por la insuficiencia de la capacidad y del anquilosamiento de la economía y la producción, y este repercutía sobre ciertas clases sociales que conmovían los cimientos del propio Estado. En su momento culminante, esto coincidió con la anarquía militar, donde el asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235 fue imposible mantener las construcciones de la época, que tuvieron que ser desplazadas por nuevas soluciones más adecuadas a las circunstancias. En este clima sucedió el desmoronamiento del antiguo orden político republicano y la fundación del desarrollo de un nuevo orden estatal, constitutivo por una monarquía absoluta en el refuerzo del poder central del emperador. Características del derecho romano vulgar. Es un derecho que tiende a la simplificación y a la confusión de figuras jurídicas diversas, con el objeto de facilitar la comprensión de las instituciones jurídicas por parte de la población. El derecho romano vulgar tiende a suprimir las distinciones y sutilezas que le daban su riqueza al derecho clásico. Además, esta excesiva simplicidad producía a veces confusiones acerca de la naturaleza de las instituciones y por ello podían producirse problemas para el intérprete al momento de aplicar la norma a un litigio. El derecho vulgarizado no es un derecho puro, es decir, se caracteriza por la presencia contaminante de una serie de elementos de filiación espuria que no pertenecen al mundo del derecho positivo, como criterios morales, económicos o políticos. Así, las decisiones judiciales comienzan a adoptarse muchas veces sin seguir al texto legal, sino dejándose influir por razones de orden práctico, las que estaban vinculadas a otro tipo de criterios. Por ejemplo, económicos. El derecho romano vulgar tiende a los resúmenes y abreviaciones, como un fenómeno paralelo al de la simplificación de los conceptos jurídicos. Surge la tendencia a compilar resúmenes o epítomes y abreviaciones o breviarios. Los primeros son pequeñas obras que ofrecen los textos más esenciales de los antiguos juristas y que persiguen al facilitar la tarea de los jueces y funcionarios encargados de aplicar el derecho. En relación con los segundos, son simples selecciones de trozos más o menos inconexos que se presentan en formas de sentencias o aforismos que han sido extraídos de los textos clásicos. Los jefes bárbaros procedieron en sus relaciones con el imperio, un modo de actuar que también afectó a las fuentes del derecho hasta el punto que las más grandes compilaciones del derecho se vieron afectadas y hubo que realizar cambios de la esencia del derecho en sí. Al vulgarizarse el derecho por la presencia de los bárbaros en territorio romano, el sentido natural de la época posclásica, la calificación de vulgar, que fue asignada por Brunner, no podía tomarse en sentido peyorativo, por lo que las compilaciones de leyes que aún tienen contenido romano en esencia y que nos interesa estudiar son: Ley romana de los borgoñoses. Poco tiempo antes de su muerte, ocurría en el año 516, Gondebardo, rey de los borgoñones, publicó su ley nacional, la Ley Gambetta. En el segundo prefacio de esta ley, reeditada en el año 517, su hijo Segismundo anunció la redacción de un código especial de leyes romanas para sus súbditos galos-romanos. El Edicto de Teodorico. Al principio del siglo VI de nuestra era, Teodorico, rey de los ostrogodos, publicó en Italia el Edictum Theodorici. Esta colección está dividida en 155 capítulos, conteniendo reglas tomadas de los códigos gregorianos.
hermogenianos y teodosianos, de algunas constituciones posteriores a Teodosio y de las sentencias de Paulo. El texto está corregido apenas sin apercibirse. Ley romana de los visigodos. La más importante ley romana, publicada por los reyes visigodos, compuesta por el reinado de los visigodos por orden de Alarico II, sin ninguna otra calificación que la de lex romana, aunque desde el siglo VI fue designada bajo el nombre de Breviarium Alarici.